Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más les doy las gracias por conectarse a esta transmisión. La Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Ebenezer de la ciudad de Hillsboro, Oregon, les da la bienvenida una vez más a la transmisión de Vasijas de Honra. Para nosotros es de mucho gozo y de mucho, ahora sí que de satisfacción de poder transmitir estas transmisiones, ¿verdad? Que realmente son para la gloria de Dios, para bendecir al pueblo del Señor. Y en esta noche estaremos compartiendo la continuidad, o se podría decir segunda parte de lo que estuvimos hablando en la primera transmisión, que era la honra. Amén. Pero no sin antes darles la dirección de la iglesia. La Iglesia de Cristo el Renuevo, Ministerio Ebenezer en la ciudad de Hillsboro, Oregon. La dirección es 1633 Southwest Walnut Street en la ciudad de Hillsboro, Oregon, 97123. Nuestro teléfono es 503-913-3944. Y pues también les quería dar, ahora sí que pedirles una disculpa a cada uno de ustedes, porque estuvimos ausentes por un poquito de tiempo, estuvimos un poquito enfermos, sobre todo mi esposo. Bueno, en general la familia estuvo enferma, entonces estuvimos fuera del aire por un momento, pero con ese anhelo siempre de querer siempre, ahora sí que transmitir, ¿verdad? Las enseñanzas. Ha sido de mucha bendición todo esto, porque en todo esto podemos ver que a través de las tribulaciones, de las adversidades, también venía a mi mente que en todo tiempo debemos honrar a Dios, hasta en las pruebas, porque creo que de eso se agrada al Señor, que aún sabiendo de que creemos en Él, nuestra fe no debe de estar vacilante, sino más bien estar firme, ¿verdad? Así que pues voy a darle la bienvenida a mi hermana, a mi hermana Hilda. Ella es una sierva del Señor, y hermana Hilda, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hermana. Buenas noches, mis hermanos y amigos que nos están haciendo el favor de mirar esta transmisión. Gracias a Dios estoy bien y extrañándonos siempre, ¿verdad? Pero por lo menos aquí podemos comunicarnos también. Amén. Amén. Claro que sí, ha sido un gozo tremendo, porque ya ansiaba yo este día. Le digo a mi esposo, como que los días se fueran, de repente lo sientes como que se fueran lentos, y después como que sintieras que se extienden demasiado. Pero gloria a Dios que estamos aquí una vez más. Y si me acompañan a orar, ahí donde están ustedes, cierren sus ojitos y vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias infinitamente. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor, poder transmitir tu bendita palabra, Señor. Desde ya te doy las gracias por cada hermano, cada hermana que se está conectando, Padre de la gloria. Que sea de bendición esta palabra, Padre de la gloria. Que sea tu palabra la que traiga, Señor, ese fruto a sus corazones, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros solamente somos vasos, los cuales, Padre, queremos que tú uses todo para la gloria de tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra, Señor, que edifique, Señor, que transforma, que da, Señor, vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues sí, hermanos, voy a hacer una pequeña recapitulación de la última transmisión que tuvimos, en la última transmisión que tuvimos en la iglesia, ¿verdad? Porque ahorita estamos transmitiendo, estamos transmitiendo desde la casa, y la última transmisión la tuvimos allá en la iglesia. Y sí, hablando acerca de lo que significa la honra, sabemos que la honra, en su definición,
dice, es respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. El significado bíblico de la palabra honra se deriva del hebreo kabod, que indica gloria. En un principio estuvimos hablando que nosotros somos recipientes del Señor, somos instrumentos en las manos del alfarero, que Él es el que nos viene transformando como sus vasijas. Amén. Entonces Él quiere depositar esa gloria en nosotros. Y qué tremendo todo esto, porque cuando vemos que el Señor quiere hacer algo en una vasija y que ya la predestinó, ya la escogió, porque nosotros ya nos predestinó, el Señor ya nos escogió para que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Amén. Entonces, también dice en su significado, dice en el Salmo 29:2 dice, tributar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de su santidad. Y podemos darnos cuenta de que el honrar a Dios es darle todo nuestro ser. Todo lo que conlleva es que nosotros, para ser instrumentos en las manos de Dios, como lo que dice la palabra, que somos barro en las manos del alfarero, debemos vaciarnos, porque Él quiere depositar su vino nuevo en odres nuevos. Entonces, ¿de qué nos tendremos que desvaciar? De todo lo que nos conlleva a que no dé honra a Dios. Por eso la palabra dice que nos debemos despojar. Todo aquello que no trae bueno agrado al Señor, nosotros debemos tener en cuenta de que Dios nos quiere usar, de que Dios quiere depositar esa gloria en nosotros también, pero necesitamos ser dejados que nos moldee, que no, pues sí, vamos a pasar procesos, pero es beneficioso para nosotros. Amén. Dice su palabra en Efesios 1, 5, 6, dice, nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de la voluntad, para la alabanza de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él amada. Imagínense, hermano, dice que por la voluntad de Él, para la alabanza de su gloria y de su gracia. Imagínense, qué tremendo. Cómo es que Dios, Él quiere siempre bendecirnos, siempre quiere Él darnos de sus dádivas, de sus dones, de sus regalos, pero debemos dejarnos formar para poder ser esas vasijas, ese instrumento de Dios en las manos y ser eficaces para toda buena obra. Entonces, hermanos, dice habíamos dicho que somos los recipientes, como les mencionaba en un principio, somos el depósito que Dios quiere hacer en nosotros de su gracia, de su favor, y eso nos lleva a que esa llenura esté dentro de nosotros, pidiendo siempre esa llenura del Espíritu Santo, para que, ¿verdad?, no seamos, ahora sí como decir, que nuestras palabras no sean palabras, cuando hablamos no sean palabras huecas, sino que sean palabras llenas, que sean palabras vivas de parte del Señor cuando hablamos. Pero eso es cuando nos dejamos que el Señor haga la obra en nosotros. Amén. Así que en Mateo, en 2 de Timoteo 2:21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Glorioso, glorioso, porque si nos dejamos que Él haga en nosotros ese trabajo y que nos dejemos, porque muchas veces los procesos no nos gustan, ¿verdad? Muchas veces sentimos que los procesos son fuertes, pero valen la pena. Escuchaba yo así rapidito, porque ya vamos a entrar a lo siguiente, a alguien que dicen, es muy fácil cuando tú no estás pasando la prueba, es muy fácil decirle a otro
que todo va a estar bien, que tenga la fe y que todo dice, pero cuando te toca a ti mismo es cuando tú mismo te confrontas con la palabra, tú mismo. Y es ahí cuando, como lo que le pasó a Job, que cuando le pasaron las circunstancias y todo lo que le pasó a él, los propios amigos, entre comillas, le decían, ¿y no eras tú el que exhortaba? ¿Y no eras tú el que daba consejo? ¿Y no eras tú? O sea que como que si le vinieran todo, ¿verdad? ¿Y dónde y por qué ahora te quejas? ¿Por qué ahora te estás quejando? Entonces, qué tremendo todo esto, porque si nosotros somos vasijas de honra, nuestra fe debe permanecer. No es fácil, yo no digo que es fácil, pero no es imposible. Así que todos los que hemos sido llamados, todos los que Dios nos ha predestinado, el primer llamado que nos hace el Señor es a ser santos, porque Él es santo. Y ya, él ya nos predestinó, a ti hermana, a ti hermano, nos ha predestinado para la alabanza de su nombre. Y nuestro primer llamado es a ser santos como yo soy santo, para que Él deposite de su gloria, de su gracia, de su favor, y seamos equipados para toda buena obra, para toda buena obra. Así que hermanos, hoy en día vamos a estar tomando un ejemplo de un personaje en la palabra de Dios, a donde, ¿verdad? Lo vamos a estar hablando detenidamente, y se trata de los hijos de Elí. De los hijos de Elí, porque ellos, dice la palabra de Dios que fueron ellos, Elí fue, que el Señor quería a alguien que fuera, ¿cómo se dice?, dedicado solamente para, como sacerdotes, para a los sacrificios que iban a presentar. Pero ahorita lo vamos a estar hablando más detenidamente, y yo les quisiera decir de que hoy en día estamos viendo que mucho, lo vamos a estar enfocando esto tanto en lo que nosotros como hijos de Dios nos desarrollamos en la iglesia, y tanto en el hogar, porque ahora que estamos en una pandemia, a nosotros como padres se nos da la responsabilidad de poder enseñar el temor a Dios, en honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero vamos a estar hablando de eso. Hermana Hilda, te doy el tiempo a ti. Sí. Gracias, hermana. Dios me lo bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Quisiera primeramente que la hermana ya nos había hablado acerca de la definición de honra, y encontramos en la Biblia muchas palabras que hablan acerca de la honra. En Proverbios 3:9 habla y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay diferentes maneras de honrar a Dios, y una de ellas vamos a verla el día de hoy, como lo estaba hablando nuestra hermana María, acerca de los hijos de Elí. Antes de eso, quisiera que leyéramos en Marcos 7:6. Amén. Amén. Dice: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y vamos a hablar y enfocarnos acerca de que esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo, porque Él ya había visto fallas en aquel tiempo acerca del sacerdocio, que era lo que los sacerdotes decían, mas no lo hacían. Y querían imponer al pueblo que lo hicieran, pero ellos no lo hacían, no hacían las obras verdaderas. Y lo vamos a hablar enfocados en el sacerdote Elí con respecto a sus hijos. Es interesante ver cómo la responsabilidad de nosotros como padres es llevar a nuestros hijos al conocimiento y al temor hacia el Señor. En estos días nosotros hemos visto muchas cosas que están pasando, y nuestros hijos, hablando como familia,
muchas veces están siendo muy atacados, muy confundidos. Entonces ellos, si nosotros no tenemos cuidado, puede pasar como pasó ahorita como pasó, y vamos a ver la historia de Elí, que pueden ellos estar haciendo las cosas, entre comillas, agradables a Dios, mas sin embargo el Señor conoce los corazones. Por eso dice el Señor Jesucristo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La honra no solo tiene que ser de labios, no solo tiene que ser cuando nosotros llegamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos. Esa es una parte de honrar al Señor, pero Dios conoce la disposición de nuestro corazón. Dios conoce cómo lo estamos haciendo, porque dice la palabra, y si nosotros seguimos leyendo en Marcos 7, cuando el Señor Jesucristo le dice, porque lo que hay en su corazón no es nada bueno. Amén. Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce si le estamos honrando verdaderamente con ese temor hacia Él, o si le estamos honrando, y perdónenme, si le estamos honrando por un beneficio, o si le estamos honrando por una costumbre, o si le estamos honrando porque así nos enseñaron, así como va a suceder ahorita que nosotros escudriñemos la palabra con el sacerdote Elí. Y pues le dejo el tiempo a la hermana María, algo quería ella decir. Sí, mira, y qué tremendo todo lo que mencionabas, porque realmente lo que mencionabas, que Dios conoce el corazón, y realmente nosotros no podemos engañar al Señor, porque Él dice que Dios no puede ser burlado. En definitiva, ahorita lo estamos enfocando en lo que se respecta a lo que hablamos, como decir, en la casa del Señor. Ahorita en esta pandemia estamos encerrados, estamos confinados por ratos, no salimos tanto a la calle, ¿verdad? Pero a los que pueden todavía congregarse en la iglesia, a los que tienen un privilegio, a los que tienen un cargo en la iglesia, y aún a los que no tienen cargo, pero van a la casa del Señor a buscar al Señor. El Señor conoce la intención, es la actitud con la que uno va y dispone su corazón para buscar a Dios. Eso es honrar a Dios, buscarlo con todo su corazón, porque Él nos conoce. Sabe que tenemos necesidad. Amén. Buscamos al Señor porque lo necesitamos en nuestra vida. Nosotros no podemos, es como que nos sintiéramos fuera de como un pez sin el agua, que es su hábitat, ¿verdad? El agua. A nosotros, así es el Señor para nosotros. Fuera de Él no somos nada. Y entonces la actitud refleja mucho, hermanos amados, la actitud refleja mucho cómo nos acercamos al Señor, cómo servimos a Dios, cómo nos comportamos delante del Señor, cómo es que a veces nuestra actitud denota muchas cosas. Voy a poner un ejemplo rapidito. Cuando alguien tiene un privilegio en la iglesia y muchas veces de repente como que si el enemigo de alguna manera quisiera tomar, en vanagloriarse esa persona por lo que está haciendo. Y se me venía a la mente el pasaje donde dice que no hagas nada por vanagloria ni contienda, porque muchas veces en la congregación se da en que uno tiene un cargo o un privilegio y puede sentirse orgulloso, o pueden sentirse como decir, oh, yo tengo ese cierto cargo, y Dios ya no se agrada de eso, no se agrada de eso. Así que nosotros no hagamos nada por vanagloria, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Pero mire qué bonito es este pasaje que me encanta. Dice en Primera de Samuel, permítame, dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, todo conlleva, el honrar a Dios, todo conlleva la obediencia. Todo. Porque si nos ponemos a mencionar todas las cosas que honran a Dios, mencionaríamos una gran lista de cosas que honran a Dios. Pero sobre todo es la obediencia, sobre todo, porque dice la palabra, en Juan 14:23, Jesús respondió, les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará
y vendremos a él y haremos con él morada. Qué hermoso es cuando venimos a entender que al honrar a Dios con nuestra obediencia, esa presencia sí va a estar en nosotros. Pero cuando deshonramos a Dios, la presencia se ausenta. No digo que se ausente, sino que apagamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios mora ya en nosotros desde el día que lo aceptamos, desde el día que lo reconocimos. Pero contristamos al Espíritu de Dios, lo contristamos. Por eso es que, ¿cómo nos acercamos ante el altar? ¿Cómo vamos a la casa del Señor? O cuando están ministrando la alabanza a Dios, o cuando cuando está la adoración, hermana Hilda, tú lo sabes perfectamente eso, que a veces quisiera uno que todos entraran en ese fluir de la adoración y saber que es una realidad, nuestro Dios es una realidad, no es un rito, no es una religiosidad, porque los hijos de Elí se acostumbraron y se hicieron religiosos. Ellos se hicieron religiosos y tomaron en poco el servicio a Dios, en los sacrificios y las ofrendas las menospreciaron, las hicieron en poco. Pero todo lo que nosotros hacemos en la casa de Dios no lo tenemos que tener en poco, sino que le debemos dar un valor grande, porque estamos delante de Él, hermanos, delante de Él. Así que yo entiendo que muchas veces la gente puede venir con muchas cargas, con mucho dolor, y llega a la iglesia, o muchas veces, pero cuenta mucho la actitud, hermano. Cuenta mucho tu actitud delante de Dios. Cómo tú vengas delante de Él para honrarle, para que puedas agradarle a Él con tu actitud. Porque dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, hablando de los hijos de Elí, pues mi hermana Hilda, ¿quieres comentar algo? Sí, vamos a comenzar con el tema que teníamos el día de hoy, acerca de cómo fue que se descuidó, que verdaderamente se descuidó el sacerdote Elí con respecto a sus hijos. Sí. Y vamos a referirnos a la palabra de Dios, y lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, en su capítulo 2. Y versículo 12. Ahí podemos nosotros leer toda la historia referente a lo que hacían los hijos de Elí, pero vamos a enfocarnos a cómo es que habla la Biblia de ellos. Dice: mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a tomar ese versículo primeramente. Amén. ¿Cómo es posible que los hijos de Elí no tuvieran conocimiento de Jehová? Si estaban sirviendo en el templo, si eran hijos de un sacerdote que servía en el templo. Entonces, ¿cómo es que llegó a tal punto? En otras versiones estábamos hablando con la hermana María, que dice eran hijos de Belial. Amén. O sea, era más fuerte, ¿verdad? Era más fuerte. En otros eran hijos, eran impíos, en otros eran, o sea, tiene diferentes definiciones. Pero ¿cómo es posible que no tuvieran conocimiento de Jehová y estaban sirviendo en el templo? Es algo que nos deja impactados a nosotros. ¿Cómo en este tiempo, poniéndolo en este tiempo, cuántos de nosotros no tenemos verdaderamente conocimiento de Dios y estamos sirviendo? Exacto. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿O cuál es el motivo por lo cual estamos haciendo? Ahí es donde traería por costumbre, por tradición, a los jóvenes, porque nuestros padres nos dicen, Ajá. porque nuestros padres lo exigen, mas sin embargo ellos no han tenido ese conocimiento, ese acercamiento, esa intimidad con Dios. Amén. Entonces es duro. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, no va a conocer uno qué le agrada a Dios, cómo honrarlo a Él. Al contrario, uno va a hacer las cosas mecánicamente. Me enseñaron a hacer esto lo voy a hacer, pero ya no es porque nazca de mi corazón. Exacto. Y por eso aquí en la Biblia miramos, dice, las costumbres que tenían los sacerdotes en ese tiempo, ¿verdad? Así es. Que pues, estaba estipulado pues que ofrecieran sacrificios agradables al Señor
se llaman? De los sacrificios que hacían, pues. Y lo tremendo es que el sacrificio tenía que ser quemado completo, mas sin embargo, los hijos de Elí, dice, se aprovechaban de la situación y le decían a los criados que dejaran una parte. Imagina. Y no solo le decían, sino que cuando los criados no querían obedecer, ellos dicen que lo tomaban a la fuerza. Sí. Entonces, Dios se dio cuenta de eso. Y también Elí se daba cuenta de eso, porque dice la palabra que él escuchaba de que la gente, que el pueblo decía lo que estaban haciendo ellos. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a que Elí no prestara tanta atención a lo que estaba sucediendo en su propia casa? No solo en su propia casa, sino que en el templo, en el trabajo, en el lugar dedicado a honrar y adorar a Dios. Sí. Es duro pensar cómo es que incluso si vemos más abajo acerca de siempre, hablando de los hijos de Elí y de cómo Elí vino a platicar con ellos, damos cuenta de algo, porque después hay una reprensión de parte de Dios. Sí. Hay una palabra fuerte de parte de Dios para no solo para los hijos de Elí, sino también para el sacerdote. Claro. Porque fue directamente con el sacerdote, con Elí. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que educar a nuestros hijos. Sé que cuesta, y es solo pidiéndole sabiduría al Señor, es pidiéndole al Espíritu Santo que esa paciencia nos la aumente para poder encontrar palabras que sean sabias y que nuestros hijos entiendan. Porque Elí les hablaba a sus hijos. Ahí dice, donde viene y le dice Elí en 1 Samuel 2:22. Ajá. Dice, Elí reprende a sus hijos. Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. O sea, no solo menospreciaban la ofrenda de Dios, o sea, la robaban, se puede decir, sino que al mismo tiempo hacían otras cosas peores. Sí, fornicaban, ¿verdad? Exactamente. Y hacían pecar al pueblo, porque el pueblo se estaba dando cuenta. Imagínense, es tremendo el impacto de un testimonio, de una persona que habla de Dios, de una persona que quiere honrar al Señor, y el testimonio es lo que se va a ver. Sí. El pueblo miraba, ay, son sacerdotes, sirven en el templo, hablan de amar, de honrar a Dios, pero ¿qué están haciendo? Sí, exacto. Por eso decía el Señor Jesucristo, me honran con su boca me honran, y dicen que están honrando, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque del corazón emanan las cosas buenas y las cosas malas. Amén. De lo que está lleno tu corazón es lo que contamina al hombre, dice la palabra. Entonces ahí se estaba viendo que ellos estaban llenos de contaminación, y lo que estaba haciendo ahí era que el pueblo se diera cuenta. Entonces el pueblo, ¿qué iba a hacer? Ellos lo hacen, nosotros lo hacemos. Exactamente. Ellos sirven así al Señor, nosotros lo hacemos. Y eso es algo que a nivel familiar también afecta. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y en casa somos una cosa y en la iglesia somos otra, exacto, nuestros hijos van a aprender ese patrón. Claro. Nuestros hijos van a decir, ok, podemos hacer lo que quiera en casa, pero en la iglesia yo soy santo. Así. En la iglesia yo ni siquiera mato una mosca, como decía mi abuelita, ¿verdad? Sí. Y es tremendo, y estamos viendo aquí cómo ellos dieron un mal testimonio, sí, siendo siervos, entre comillas, ¿verdad? Siendo trabajadores, sacerdotes del templo, dieron un mal testimonio que estaba haciendo que el pueblo también se descarriara. Exactamente. ¿Y Elí qué dijo? Es tremendo porque dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Imagínense cómo Elí ya había llegado a sus oídos todo lo que sus hijos hacían. Sí. Y ya les estaba diciendo,
Lo más tremendo y me impacta esta palabra que le dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Sí. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Exactamente. Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Es tremendo hablar de ese versículo, porque si ellos no escucharon la voz de su padre, ellos ya estaban cauterizados. Sí. Ellos ya no recibían enseñanza, ellos ya no recibían consejo. Llega un momento dado en que Jehová, en este versículo bíblico miramos, decide terminar con ellos, porque era demasiada la deshonra que ellos habían hecho. Amén. Hermana, ¿quiere decir algo? Sí. Y es que realmente dice la palabra que Dios los entregó a una mente reprobada. Imagínate ya, como lo que mencionabas, esa palabra cauterizada, su conciencia, ya no les importaba nada. O sea que realmente ya no estaban tomando el valor que debería de tener el presentar las ofrendas, ¿verdad? Al Señor, y los holocaustos, los sacrificios, sino que ellos hacían lo que ellos querían. Y claro que dice la palabra, Dios no hace nada sin primero avisarle a sus profetas, pues. Ajá. Entonces, sí le llegó el profeta a decir todo lo que le iba a pasar, ¿verdad? Pero Sí. ellos, y otra cosa que quería mencionar, hermana Hilda, cuando estabas hablando acerca de que pues me pongo a pensar que ellos ya no respetaban a su padre, o sea, no lo estaban ni honrando a él. Porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero no estaban ni honrando a su papá, mucho menos al que no miraban, que en este caso es el Señor, que él habita, dice, en espíritu. Amén. Yo me imagino que hay hijos que menosprecian la vejez de sus padres. Esa es una forma que la verdad no entiendo por qué muchas veces, no digo que todos, lo que he visto en algunas personas que muchas veces se afrentan de sus propios padres, y lo que les puedan instruir a sus hijos ya no lo toman en cuenta, los consejos que sus padres les pueden dar a ellos. Yo me imagino que Elí les decía, hijos, por favor, compórtense, me llegan las quejas del pueblo y ustedes están haciendo esa mala conducta, ese mal proceder. ¿Cómo es que se ponen a fornicar con las mujeres que estaban a la puerta? Porque aquí la versión que yo tengo dice que se acostaban a la puerta. O sea que fornicaban con ellas, ¿verdad? Y ya no tenían ese respeto, dice. Elí no les puso límites a sus hijos, ni les señalaba las consecuencias de sus malos actos. Entonces lo haría Dios mismo, como lo que mencionaste, hermana Hilda, en el primera de Samuel 2:25, ¿verdad? Que dice que la palabra dice, pecará el hombre contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Mas alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Amén. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A nosotros como padres, nuestra responsabilidad es enseñarles a nuestros hijos a que debemos honrar a Dios. Y mencionabas algo, hermana, cuando decías que muchas veces los padres queremos que los hijos, pues, como decir que cuando los lleva uno a veces a la fuerza, cuando son más pequeños, ¿verdad? Que uno los lleva a la iglesia y que ya a la fuerza, que vámonos a la iglesia, y que a veces llega en un momento en que los hijos se sienten como, ¿cómo decir la palabra? De alguna manera como forzados de la palabra. Pero cuando uno les explica a ellos quién es Dios,
explicarles a ellos. La palabra dice, instruye al niño en su camino para cuando sea grande, no se aparte, no se aparte. Pero sabemos que las edades de los jóvenes, sobre todo en la adolescencia, es una edad muy complicada, a donde lo que tú mencionabas, hermana, sí, pedirle mucho a Dios, sabiduría, mucha paciencia, que Dios le dé a uno mucha paciencia para poder hablar con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, ¿verdad? De que honrar a Dios es un beneficio, es obedecer a Dios, honrarlo con todo nuestro proceder en nuestra vida, en la manera como lo servimos. Y así, entonces, dice en la palabra de Dios, dice en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Me pongo a imaginar que Elí, pero dice la palabra ahí que no tenían conocimiento, entonces como que suena como que si Elí nunca les hubiera enseñado, o sea, nunca les mencionó algo, o no les enseñó quién era Dios, pues. Entonces, si no tenían conocimiento, ¿cómo es que se los pusieron de sacerdotes? A poder ellos presentar las ofrendas y los sacrificios. Entonces, eso es bien tremendo porque con las cosas de Dios no se puede jugar. Con las cosas de Dios no se debe jugar. No sé qué piensas tú, hermano. Sí, en este caso vemos también, a la par de los hijos de Elí, también estaba creciendo Samuel. Amén. Porque nos miramos en este mismo capítulo, cuando Ana llega, pide por Samuel, pide ese milagro de un hijo al Señor, ¿verdad? Y lo dedica al templo. Entonces, nosotros miramos que Samuel dice, venía creciendo con ellos. Entonces, si nosotros miramos y comparamos cómo fue que Samuel se comportó a cómo se comportaban los hijos de Elí, vemos, es una gran brecha. Sí. ¿Cómo se llama? Porque decimos, bueno, Elí estaba en el templo y también el que estaba haciéndose cargo de enseñarle a Samuel era Elí. Su mamá, dice, lo visitaba todos los años, llevándole siempre su túnica. Pero la mamá probablemente lo haya instruido desde pequeño. Entonces, por eso, como decía la hermana, instruye al niño desde pequeño para que no se aparte. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Si de pequeño nosotros le enseñamos el amor a Dios, el temor al Señor, ellos no se apartarán. Probablemente en algún momento de su vida, en la adolescencia, en la juventud, porque dice la palabra que la rebeldía está en el joven, ¿verdad? Sí. Probablemente van a tener algunas confusiones, algunas dudas. Mas, sin embargo, si desde pequeños se les inculcó a ellos, tarde o temprano, se les va a venir ese recuerdo. Y van a decir, bueno, mi padre, mi madre me hablaron de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso, de que nosotros somos hijos de Dios. Ellos me entregaron al Señor desde que estaba en el vientre. Amén. Entonces, así lo hizo Ana, y por eso miramos a un Samuel que dice la palabra que él llegó a ser el profeta y llegó a ser el sacerdote después de Elí. Entonces es tremendo cómo, mas sin embargo, aquí es donde el Señor mismo viene y le habla al profeta, y le habla a un profeta y le dice, bueno, y lo manda, ¿verdad? Dice, y vino un varón de Dios a Elí, dice, y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen perfume y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pero aquí es donde le reprende, en 1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más a tus hijos que a mí. Qué tremendo. Imagínense, has honrado más a tus hijos que a mí. Ahí sería una de las cosas que Dios le está diciendo. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había
dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán miles. Qué tremendo, hermano. Dios mismo viene y le pone un alto al sacerdote Elí y le dice, ¿sabes qué? Esto es, tú honraste más a tus hijos. ¿Cómo honraste más a tus hijos? ¿Cómo los pusiste a ellos primero antes que a mí? Porque dejaste que hicieran todas esas barbaridades, dejaste que tomaran esas ofrendas, dejaste que fornicaran con las mujeres, dejaste que hicieran todo lo que es desagradable a mí. Amén. Y no les pusiste un estorbo. En la Biblia dice, no les pusiste un estorbo. No les dijiste, ok, ¿saben qué? Ustedes están haciendo esto y esto y esto. Por favor, ya no vuelvan a servir en el templo. Hasta que ustedes se den cuenta que lo que están haciendo es malo. Ese sería el poner un estorbo, el poner un alto a lo que estaban haciendo. Elí les decía, no hijos, no lo hagan. Sí. No hijos, que miren que ustedes están llevando al pueblo a pecar. Pero hasta ahí nomás les decía, no se portó firme como padre primeramente. Exacto. Como sacerdote al cuidado del altar y de lo que Dios le había dado a él al cuidar. Exacto. Porque Dios mismo le dice, no te di yo para que cuidaras mi templo, para que me ofrecieras ofrendas. No lo di a tu casa, ese privilegio. Uh-huh. Entonces es tremendo cuando viene y le dice, imagínense que el propio Señor diga, me has deshonrado. ¿Por qué? Porque has honrado más a tus hijos. Ahora pongámonos a pensar, amados hermanos, amigos que nos escuchan. ¿Será que verdaderamente estamos honrando a Dios? Uh-huh. ¿O será que nuestra honra se ha ido por otro rumbo? Tal vez por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Y no le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios. Incluso a veces nosotros mismos tenemos que ponernos a pensar, Señor, si yo no te estoy honrando, a mí me gustaría que la presencia del Espíritu Santo venga y me diga, me hable a mi conciencia y me diga, en esto has estado fallando, para nosotros poder rectificar. Sí. Y hablarle a nuestros hijos en qué están fallando. Sí, qué tremendo. Fue algo que Elí, en ese momento, él no. A mí me dio tristeza, les voy a ser sincera, cuando terminé de leer este pasaje, esto de Elí, porque al final pues se cumplió lo que Dios había dicho. Amén. Que iba a afectar la vida de los hijos. Y creo que en unos pasajes después viene Elí y dice, bueno, si Dios ya lo decretó, si Dios ya lo dijo, pues que se haga su voluntad. Sabiendo Elí que ya Dios había dicho que iba a cortar la vida de sus hijos. Sí. Hermanas, a mí me dio tristeza, dije yo, Dios mío, ¿cómo puede un padre aceptar que sus hijos iban a morir, pues? Sí. Cuando nosotros como padres quisiéramos pues que ellos nos enterraran a nosotros, ¿verdad? Lo más lógico y lo más como tendría que ser en la vida, ¿verdad? De que nuestros hijos nos entierren, pero nosotros enterrar a nuestros hijos. Sí. ¿Pero por qué? Porque no les supimos enseñar la honra a Dios, no les supimos enseñar el respeto a Dios, no les supimos enseñar el amor hacia Dios. Sí. Vienen a cometer actos a los cuales pues Dios le desagrada. Exactamente. Yo siempre había un hermano que decía, es que Dios es amor, sí, Dios es amor y yo te lo acepto porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén. Pero también dice la palabra que Él es celoso y guarda su palabra. Sí. También dice la palabra que Él a su Hijo corrige. Entonces no nos olvidemos de esas dos cosas, no nos olvidemos de que tenemos que aprender a vivir cada día bajo la presencia del Espíritu Santo y que nos guíe cada día a que nosotros definitivamente,
Mire, los 24 horas, como decía el hermano, las 24 horas no vamos a hacer estar siempre en la presencia del Espíritu Santo. Siempre va a haber alguna cosa que nos interrumpa, siempre va a haber alguna cosa que hagamos o que nos salgamos de control. Mas, sin embargo, por eso dice que si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pedir perdón al finalizar del día, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Claro. Probablemente en algunas cosas yo fallé, en algunas cosas me equivoqué, en algunas cosas no supe guiar a mis hijos y tal vez les pude haber enseñado algo que después ellos van a hacer para deshonrarte. Entonces, tener esa intimidad con el Señor y decirle, Señor, perdona. Sí. Amén. Y de todo corazón, ¿verdad? No solo de la boca, ahí sí que del diente al labio, dicen, ¿verdad? Sí. Del diente al labio. Sino que de todo corazón y tratar la manera de que aquello que nosotros en algún momento hicimos mal, mejorarlo. Con nuestros hijos. Yo a veces con mis hijos a veces como que la paciencia me falta. Y a veces vengo yo y recapacito, ya llego, hijos, miren, ¿saben qué? Hay tiempo, hay un stand-by, ok. ¿Saben qué? Yo los amo, pero hay cosas que yo no les puedo permitir. Y por esto y esto, ustedes tienen que saber cuáles son las consecuencias. Creo que ahí tenía que haber actuado Elí, por amor a sus hijos, primeramente por amor a Dios, y por inculcar y por enseñar a sus hijos, decirle, saben que esto y esto están haciendo mal, y por esto y por amor a ustedes, yo tengo que, primeramente, porque estamos al servicio de Dios, yo tengo a ustedes que ponerles un alto, sí, por el bien de ustedes, porque Elí, él conocía del Señor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, y ahí dice, y estando Elí viejo, ya su visión ya no era buena. Podemos entender espiritualmente hablando que tal vez ya él ya no estaba viendo, o ya él se había como que despreocupado un poco también del servicio a Dios, aún siendo sacerdote. Sí. Y se lo confió a sus hijos, y pues lamentablemente sus hijos vinieron a pagar algo, sí, que si en algún momento dado Elí hubiera puesto estorbo, no hubiera llegado hasta este punto. Claro. Y eso nos hace reflexionar a nosotros. Sí. Aún es tiempo. Amén. Aún es tiempo, amado hermano. Aún es tiempo, amada hermana. Aún es tiempo, amado amigo, amado amiga que nos escucha. Poner un alto a aquellas cosas que están desagradando a Dios. Así es. Pedirle mucha sabiduría a Dios para saber qué es lo que estamos haciendo mal, no solo en nosotros mismos, a nivel íntimo con el Señor, sino con nuestros hijos, sino con nuestra esposa, con nuestro esposo. Amén. Porque hay muchas maneras, como decía la hermana también, ¿verdad? Que la obediencia es de lo que el Señor se agrada. Amén. Más que cualquier sacrificio, la obediencia. Sí. Y si nosotros miramos en su palabra, la obediencia que los hijos tienen que tener, honra a tu padre y a tu madre. Si nosotros miramos en su palabra, maridos, amen a sus esposas. Si nosotros miramos en su palabra, mujeres estén sujetas a sus esposos. Todo eso es una manera de honrar a Dios. Sí, amén. Amén, hermana. Perdón, Sí. a veces me extiendo. No, está muy bien, hermana. Para eso estamos, esta dinámica que podemos tener, ¿verdad? Fíjate que hablando de Elí, en la historia que menciona la palabra, no menciona a la madre, y entonces nosotros sabemos que la madre es la que enseña y el padre es el que instruye. En este caso, la instrucción de Elí no fue dada a los hijos. No fue dada. ¿Por qué? Porque los hijos lo reflejaban en la actitud que tenían en el templo. Y entonces lo que mencionabas, hermana, acerca de que también, ¿verdad? Nosotros como padres o nosotras como madres somos las que enseñamos que tarde que temprano esa semilla, nuestros hijos tarde que temprano va a dar fruto. Amén. No nos debemos desesperar, pero muchas veces sabemos que en la adolescencia, que es un cambio muy, pero muy, muy drástico en el cuerpo de los jóvenes, ¿verdad? Llegan muchas veces que no quieren seguir al Señor, ya no quieren ir muchas veces a la iglesia.
pero debemos seguir perseverando, que aunque estemos en la mesa comiendo, porque tenemos siempre en nuestra mesa, nos sentamos, hablamos la palabra, tener nuestro altar y que ahí estén escuchando la palabra de Dios, un versículo de la Biblia. Qué hermoso es cuando viene un hijo y te pregunta, mamá, ¿y qué significa esto? Y tú le puedes responder las preguntas que te hace tu hijo o tu hija. Amén, así es. Y es hermoso, hermanos, porque nuestros hijos cuando eran pequeñitos, pues los llevábamos a la escuelita, ¿verdad? O a la escuela dominical. Y nos daban nuestros, ¿cómo se dice? Sus trabajos manuales, a donde decir, yo tengo bastantes, te cuento que ahí los tengo, y donde me ponían Dios es amor, y me pintaban un corazón, y me pintaban cosas referente al amor. Y crecen, los hijos crecen, y uno en el transcurso de su vida, de los hijos, les va uno enseñando. Llega una etapa, muchas veces llega una etapa en que a veces algunos hijos así son, que se apartan o que ya no quieren, o que muchas veces van casi como por los padres, ¿verdad? Mientras están bajo este techo, pues, ¿verdad? Se sujetan, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces no vienen con una muy buena actitud que digamos. Y siempre nosotros intercediendo y pidiendo por nuestros hijos, Señor, perdónalos, ayúdame con ellos, dame sabiduría, dame inteligencia para poderles a mis hijos inculcarles el amor tuyo, para que te conozcan, para que tengan el temor tuyo y no se aparten, Padre. Y siempre, la madre, siempre pidiendo por sus hijos, siempre. Yo no creo que no haya ninguna madre que no pida por sus hijos. Yo no creo. Yo creo que todas las madres, aunque ya están casados los hijos, aunque ya no están bajo nuestro techo, siempre decimos, pues siempre son nuestros bebés, ¿verdad? Y decimos, pero estamos orando por ellos. Pero sí, yo mencionaba esto porque la madre de estos muchachos, de los hijos de Eli, no se menciona en la palabra. También en Job, a donde dice la palabra que Job presentaba holocaustos diariamente y decía, por si acaso mis hijos hubiesen pecado. Porque dice que ellos se iban por 7 días, dice, a celebrar, dice, a comer y a beber. Pero dice que Job se levantaba desde muy temprano a presentar holocaustos. Dice, por si acaso mis hijos hubiesen pecado. ¿Qué podemos entender a hoy en día cuando nuestros hijos ya crecieron, ya están grandes? Es estar metidos, orando, intercediendo por ellos, pidiendo a Dios misericordia, de que nuestros hijos se guarden y que sean estorbados del pecado, ¿verdad? Amén. Pero no sé, hermana, ¿qué querías comentar? Y fíjense que quería leer en Josué. Algo interesante es que Dios siempre nos da de su palabra para que nosotros podamos afianzarnos en la palabra. Y dice, cuando dice que Josué, que dice que Dios nombra a Josué, ¿verdad? Para que él venga y siga como sucesor de Moisés. Y es tremendo porque le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a tus padres que le dará a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas y que emprendieses. El libro de la ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tremendo cómo es esto, porque Dios ya nos está dando a través de su palabra qué es lo que le agrada a él. Amén. Que le agrada de él. Y yo me acuerdo que aquí en Josué, donde está, que dice, y les hablarás a tus hijos en el camino, y les hablarás a tus hijos, o sea, en todo tiempo hablar a nuestros hijos, no descuidarlos. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay un enemigo que nos quiere apartar, que quiere apartar a nuestros hijos, que quiere apartarnos
eso el Señor le decía, no te apartes de este libro, no te apartes de leerlo, de meditar en él, porque en él hay palabras de vida eterna. Amén. Y es tremendo. ¿Qué pasó? Probablemente se le olvidó en algún momento dado a Elí seguir este mandato, porque este mandato viene antes de Elí, porque primero está el libro de Josué, después Jueces y después viene Samuel, ¿verdad? Y entonces se puede decir que esto estaba desde antes. El Señor ya les estaba diciendo, ¿saben qué? Háblenle a sus hijos, porque de ellos, de ustedes depende que sus hijos tengan el conocimiento de mi palabra y tengan el conocimiento de lo que a mí me agrada, y tengan el conocimiento para que me puedan honrar. Entonces Él les dice, háblenle a sus hijos en su caminar, de día y de noche, átalas, dice, ponlas en las paredes. Y al día de hoy nosotros muchas veces dejamos de exhortar a nuestros hijos a través de la palabra. Muchas veces, ay, man, ya vas a comenzar. Sí. Ay, man, no sé qué. A veces así me lo dicen, porque a veces, sí. No, es que la palabra de Dios dice, ay, man, ya vas a... Y entonces, pero es una manera de enseñarles, sí. Es una manera de recalcarles que todo lo que hay, como dice la palabra, todo lo que hay ya fue, ¿verdad? Sí. Pero todo lo que está sucediendo, ya Dios lo tenía escrito en su palabra. Claro. Sí. Todo lo que hemos estado viendo, Dios lo tiene escrito en su palabra. Entonces, ¿qué mayor prueba que la Biblia nos habla de todo? Así es. De cómo guiar a nuestros hijos, cómo ser con nuestros esposos, cómo ser con nuestras esposas, cómo ser con nuestros trabajadores, para los que son jefes de fábrica, de todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos deshonrado a Dios incluso en no leer su palabra. Amén. Pues si la leemos, pues solo una ojeada, ¿verdad? Pero no le pedimos el discernimiento al Espíritu Santo de que qué nos quiere hablar, qué nos quiere decir Dios, sí, a través de su palabra. Y hoy lo miramos claro con lo que pasó con Elí, siendo sacerdote, teniendo conocimiento, porque un sacerdote en aquel tiempo tenía conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Y cómo él, que vino a fallar en ese sentido, de no trasladarle ese conocimiento, esa manera de honrar, esa manera de adorar al Señor a sus hijos. Sí. Y ese ejemplo nosotros lo tenemos que tener como para saber, un alto. Sí. Piensa, ¿estás haciendo bien cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo lo estás llevando a que tengan el conocimiento de Dios? Sí. O tal vez con tus actitudes, en lugar de acercarlo a Dios, lo estás apartando. Sí. A nosotros como padres nos queda esa pregunta. Sí. Porque con nuestro testimonio nosotros podemos hablarle a nuestros hijos. Sí, y es que nosotros somos el ejemplo para ellos, porque mira, ahorita que lo vengo viendo ahorita en esta pandemia, ¿verdad? Que la mayoría de los servicios se están haciendo por línea. No, en mucho de lo mencionaba el pastor una vez que escuché que dijo, no están tomando en serio lo que es el servicio a Dios. No están los padres tomando responsabilidad en decirles a sus hijos, sentémonos porque hoy vamos a escuchar en el servicio, nos vamos a sentar en la sala, vamos a escuchar la palabra de Dios que va a ser ministrada. Escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Enseñarles el temor a Dios, enseñarles la adoración a Dios con nuestra actitud, con nuestra manera de temer a Dios, un temor reverente, no un temor de miedo, un temor reverente. Pero quisiera leerte rapidito esto, hermana, ya casi estamos concluyendo. Aquí en Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional, nuestra manera de que estamos poniendo en razonar lo que estamos realmente haciendo,
lo que estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos transmitiendo el honrar a Dios a nuestros hijos, cómo le estamos transmitiendo el temor, a que tengan temor a Dios, a ellos, a nuestro Dios todopoderoso. Así que hermanos, pues hermana Hilda, agradezco mucho. No sé si quieras comentar algo más. Estamos casi ya concluyendo, pero te doy la palabra antes de poder terminar aquí. Pues solamente darle las gracias a los hermanos que nos han acompañado durante esta hora. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, y pues cualquier tema que ustedes quieran también que podamos nosotros hablar aquí con el Ministerio de las Damas, ¿verdad? Amén. Pues danse libres de escribirle al teléfono, al mensaje de la hermana María, de la página, para que nosotros podamos, ¿verdad?, estudiarlo y poder comentar con ustedes y platicar, y cualquier comentario pues estamos también dispuestos a escucharlo. Dios me los bendiga y pasen feliz noche. Vamos a orar para terminar, ¿verdad? Sí, les agradezco mucho, mis hermanos amados, que el Señor me los guarde y me los proteja, y que esta palabra, ¿verdad?, quede sembrada en su corazón, la atesore, y podamos entender de que el poder honrar a Dios nos trae, nos hace agradables ante Él, y nos hace pues realmente el poder tener esa relación con Dios de una manera en la cual podemos sentir su presencia de una manera sobrenatural. Así que hermanos, les doy las gracias. Lo que mencionaba mi hermana Hilda, si ustedes tienen una aportación, un comentario o quieren sugerir algún tema, háganoslo saber por medio de la página. Estaremos con mucho gusto contestándoles. El número de teléfono, repito una vez más, 503-913-3944. Bueno, vamos a orar. Si usted tiene peticiones de oración, déjenosla saber, y para orar por su necesidad, hermanos, nosotros aquí las estaremos llevando ante la presencia también. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que honrarte, Señor, es hermoso, Padre, es agradable a tus ojos, Padre de la gloria. Que podamos, Señor, inculcar, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, que honrarte es bueno, que honrarte, Señor. Tú también, Señor, honras a los que te honran, Padre de la gloria. Señor, queremos ser esos instrumentos, Señor, para llevar, Señor, de tu palabra, de tu porción, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Bendecimos a mis hermanos que se conectaron. Señor, bendice, Señor, desde ya atiende las necesidades de tu pueblo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando enfermedad, Padre de la gloria, que tú vengas poniendo tu mano de sanidad, Señor, sobre esa parte dolida, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en un hospital, Señor, por esta enfermedad, Señor, te suplico, Padre, que restaures, Señor, sus pulmones, que restaures sus vías respiratorias, en el nombre de Jesús, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, Padre eterno, atiéndela, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te suplico, Padre eterno, que nuestro corazón no se envanezca con nada, Señor, sino que siempre dependamos de ti, el dador de vida, el que hace todas las cosas, Señor. Que nuestro corazón siempre, Señor, esté atento a tu voz, a tu llamado, hasta tu corrección también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, aquellos, Señor, que se han apartado, aquellos que ya no han sentido tu presencia porque en un momento de debilidad se dejaron llevar, Señor. Restáuralos, levántalos en el nombre de Jesús. Que venga la agua de vida a sus corazones, Padre, y los pueda alentar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te agradezco por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y estamos a la próxima. Bendiciones.